Tarararán, tarararán. Ríete. Aprende a reírte. Ríete de la vida. Ríete de ti misma. Finalmente, la risa es el remedio más eficaz para controlar la ira, el coraje, la rabia, la frustración, el mal genio, todo se puede controlar. Y por otro lado, produces defensas que van a hacer de ti que seas más fuerte, más poderoso, que venzas el cáncer y que venzas un montón de enfermedades que ve tú a saber cuántas pudieras llegar a tener únicamente con este remedio que es la risa. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Aquí no hay chayotes, no hay embutes, nada. No te vamos a vender la idea de que comprando una pócima maravillosa que es gratis, que lo único que tienes que pagar es el envío de 2,000 pesos, y cuando tú le dices, oye, es que yo vivo a la vuelta, yo voy por él, no, tenemos contrato, tiene que pagar 2,000 pesos. Aquí no te vendemos pócimas maravillosas, te vendemos la idea de que aprender medicina es bueno para ti, para lo que tú lo quieras usar, para tomar decisiones sanas, para evaluar una segunda opinión, para tener tema de conversación, lo que tú quieras. Hoy tenemos ahora sí, un tema especial. Vamos a seguir hablando de la enfermedad de Alzheimer. Vamos a hablar de los... A ver, ¿qué? No, fuerte, no oigo. Perdón. Ay, sí. Ay, no. Ahora sí que, es que como traigo el Alzheimer a todo lo que da. Les digo que hay que reírnos hasta de nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de esta enfermedad que es el Parkinson. Así es. A ver, repetimos el cassette, por favor, Toño, para que todo salga bien coordinadito. Borra, edita, por favor, lo que dije hace ratito y volvemos a empezar. Está con nosotros el doctor Héctor Alberto González Usigli. Héctor Alberto González Usigli. Bueno, González lo ubico y Usigli. Usigli es es un apellido italiano de Padova, de parte de mi madre. Ah, mira, qué bien. Y cuando nosotros estamos hablando del doctor Héctor González Usigli, ¿de qué especialidad estamos hablando? Soy neurólogo e hice una especialidad en trastornos del movimiento en Cincinnati. O sea que estamos en los meros moles en respecto al Parkinson. Pues hago lo que me gusta y pues recibo honorarios por ello, yo creo que estamos bien. Ay, doctor, qué increíble. Acabo de operar el fin de semana una paciente y me decía el esposo, ay, doctor, yo no sé si la compañía de seguros le vaya a pagar bien. No, le dije, eso llega por la añaduría. Su esposa es la que está bien. O sea, hago lo que me gusta y aparte me van a pagar, pues olvídese. Lo que me importa es que su esposa esté bien. Qué padre que tengamos esa misma conexión en cuanto a qué hacemos y con qué gusto lo hacemos. Así es. Antes de empezar de lleno con este tema, tenemos... La información más novedosa en el mundo de la medicina la encuentras aquí. Avances médicos. Cuando nosotros estamos hablando de pacientes que tienen depresión y que de pronto se embarazan, siempre queda la duda de si los medicamentos contra la depresión que está tomando, en este caso la mujer, la paciente, se deben de suspender o no por la posibilidad de riesgos de defecto. No, la otra vez una paciente me dijo, no, es que el producto, ¿cuál producto, señora? O sea, eso déjeselo para los ginecólogos que son, bueno, el producto, ¿cuál producto? Es un bebé, es su bebé, su hijo. Ah, pues sí, ¿verdad? Pues claro, no le haga caso a los doctores, o sea, lo que pasa es que esta señora tuvo que hacerlo por medio de técnicas ahora sí, de reproducción asistida, y entonces oía tanto durante tanto tiempo el producto. Bueno, la finalidad de este artículo, que está recién salidito en una de las mejores revistas de publicaciones, estamos hablando del British Medical Journal, de abril del 2015, casi me está quemando las manos.
en donde hacen un estudio basado, un estudio de cohorte, para tratar de determinar en una población si el uso de este inhibidor ahora sí, el antidepresivo inhibidor de la recaptura de serotonina y la venlafaxina en el embarazo temprano puede llegar a tener defectos. Utilizaron una población control, cerca de 36,772 niños que estuvieron, fíjense bien, 36,772 niños que estuvieron expuestos a la ingesta en el embarazo temprano de un inhibidor de la recaptura de serotonina, y solamente el 3.7 de estos tuvieron algún defecto comparado, 3.7, comparado contra el 3.1 de 2,266,000 niños no expuestos. Estamos hablando de que estadísticamente no hay una diferencia entre la población que estuvo expuesta a estos inhibidores de la recaptura de serotonina y la población que sí estuvo expuesta. No hay una diferencia estadística. De tal manera concluye el estudio, en este estudio muy largo de, pues ahora sí, de 36,000 niños que estuvieron expuestos, que no encontraron una relación real entre lo que comúnmente se decía que era un defecto en la separación de las cavidades del corazón a nivel auricular, es decir, un defecto en el nacimiento de la separación auricular y la exposición a los inhibidores de la recaptura de serotonina. Sin embargo, sugieren, bueno, que se tiene que seguir vigilando. Pero esto es bien importante porque imagínense, de por sí las mujeres se deprimen cuando van saliendo del embarazo. Cuando están embarazadas, pues todo es así como medio de felicidad. Depende, ¿no? Porque también acuérdense de aquella en donde el doctor le dice: señora, le tengo buenas noticias. Soy señorita, doctor. Le tengo regulares noticias, señorita, ¿verdad? También hay que ver cómo llega ese embarazo. Pero en términos generales, no hay nada de eso. Vámonos al bistorizazo, regresamos con Parkinson. Ya estamos aquí, de regreso, en su programa Quiero Vivir. Y bueno, pues con este tema tan interesante que es la enfermedad de Parkinson, una enfermedad que yo soy tripero. Ustedes saben que yo soy tripero, o sea, no le entiendo mucho a esto. Entonces, más bien, es como alguien que está, igual que ustedes, sentado en su casa o que va en el carro. O sea, sí conozco algunas cosas de la enfermedad de Parkinson, pero los adelantos, pues no. Entonces, la primera pregunta que le vamos a hacer a nuestro invitado al doctor Héctor González, es ¿qué tan importante hoy, en este tercer milenio, en este año 2015, año de los bombazos y de los narcobloqueos y de todas las cosas esas, en donde hasta el Estado ya cambió de nombre, ocupa el Parkinson? Bien, pues como todos ustedes saben, nuestra población y nuestra pirámide poblacional está cambiando. Ya actualmente parece un árbol de Navidad en donde cada vez hay más gente mayor de 60 años y cada vez hay menos nacimientos. Gracias a Dios todavía la mayor población en México sigue siendo joven, alrededor de los 27 años. Sin embargo, conforme la medicina ha avanzado y logra hacer que las personas vivan más tiempo, y viendo también este fenómeno epidemiológico en el que cada vez va a haber mucho más pacientes mayores de 60 años, todas las enfermedades neurodegenerativas están teniendo un primordial lugar en cuanto a atención para la sociedad y para todos los sistemas de salud, porque cada vez van a ser más y más frecuentes las enfermedades neurodegenerativas que vamos a ver día con día. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad más frecuente desde el punto de vista neurodegenerativo con respecto a la enfermedad de Alzheimer, que es la primera. Y en este sentido, más o menos el 1% de la población general va a tener este padecimiento. Y este padecimiento va a aumentar en frecuencia conforme pase la edad en la población y se va a ir acrecentando cada vez más y más los pacientes y la cantidad de pacientes que tengan esto.
El problema principal es que cuando nosotros hacemos el diagnóstico de la enfermedad, muchas veces ya pasaron años en los que ya hubo un proceso neurodegenerativo en las personas. Hay síntomas no motores que pueden presentarse años antes que aparezcan los síntomas motores, que son los definitorios de la enfermedad y que los que nos permiten hoy en día poder hacer el diagnóstico. Y muchas veces la gente confunde estos síntomas motores también con un proceso de envejecimiento normal, por eso hay mucho subdiagnóstico o falta de diagnóstico en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Cuando el paciente generalmente se va encorvando, va caminando más lento, se mueve más lento, empieza con un discreto temblor, muchas veces piensan que esto es parte del envejecimiento normal y sin embargo ya estamos ante probablemente una enfermedad de Parkinson con manifestaciones motoras, cuando probablemente esa enfermedad inició 10, 15 o hasta 20 años antes con otro tipo de síntomas que también tenemos la obligación de estar tratando de encontrar, sobre todo en familias donde tenemos un paciente con esta condición, como son la disminución del olfato, como es el problema de constipación intestinal con disminución de la frecuencia de evacuación a más o menos una vez cada tercer día, cuando tenemos una depresión crónica, melancólica o apática que responde poco o responde moderadamente al tratamiento habitual, porque la depresión también puede ser un marcador desde años antes de la enfermedad. Y otro es trastornos del sueño. El trastorno del sueño habitual que vemos en estos pacientes es el que consiste en que actúen sus sueños, no es el sonambulismo como lo conocemos habitualmente, sino el paciente actúa sus sueños, sueña que generalmente lo están atacando, se está defendiendo y tira manotazos, tira patadas, grita, habla, se cae de la cama. Y si nosotros detectamos, sobre todo en familias que tengan un antecedente de una persona con enfermedad de Parkinson, este tipo de síntomas, sería bueno darles un vistazo, sobre todo para hacer medidas de prevención. Sabemos hoy en día que el ejercicio físico probablemente sea lo que a más largo plazo nos va a beneficiar para que este tipo de síntomas aparezcan en forma más tardía. Me refiero a los motores de la enfermedad de Parkinson y que cuando se presentan probablemente sean más severos. O inclusive cuando se presentan y se hace ejercicio físico, aeróbico, de bajo impacto y ejercicios de estiramiento, esto también hace que la condición disminuya en forma importante la gravedad o sus manifestaciones clínicas y que se prolongue mucho más el tiempo de independencia del paciente. Fíjense, toda la información que nos dio ahorita, oye, yo no sabía eso de que actúan los sueños. O sea, prácticamente si me llegara a mí un paciente, que soy gastroenterólogo, y me dijera, doctor, fíjese que estoy actuando mis sueños, y yo le hiciera la pregunta, oiga, ¿algún familiar con Parkinson? Ah, sí, mi papá. Ese es como, sabe que vaya a visitar al neurólogo, porque, digo, no le quiero echar la sal tampoco, ¿verdad? Pero sí te pone tus alertas. Oiga, doctor, yo no estaba deprimido. Oiga, doctor, mi esposo no estaba deprimido, porque a veces uno se da cuenta. Pero últimamente lo noto como que, pues así como que no. O sea, son datos con ese antecedente o sin antecedente en donde deben de poner las pilas antes de que empiecen con la temblorina. Porque como dicen, no, pues es como la temblorina, pues ya hasta la comadre lo diagnostica. Así es, lo que es más evidente muchas veces es el temblor y es cuando acuden al médico, pero inclusive hay otras formas de Parkinson que pueden ser rígidas y con disminución de la velocidad y la cantidad del movimiento, que se llaman rígido-acinéticas. Estas son más difíciles de diagnosticar porque no son tan evidentes. El paciente tiene dificultad para levantarse de las sillas, para entrar y salir a los carros, camina más lento, problemas para rodarse en la cama por la noche, y todos estos datos sugieren rigidez. También la lentitud del movimiento, les toma más tiempo de lo habitual realizar sus actividades diarias, cotidianas, como asearse, como lavarse los dientes, como alimentarse, etcétera.
Cuando tú estás hablando de esta enfermedad de Parkinson con este nombre, pues elegante, ¿no? Porque no es cualquier enfermedad ahí, un chorrillo, así, una gripilla, ¿no? Tiene nombre elegante. Y además extranjero, ¿le pega igual a los mexicanos o hay diferencia? No, no hay diferencia. Generalmente, a nivel mundial, la prevalencia es la misma. Discretamente, tal vez, el 1% al 3%, sobre todo en poblaciones mayores de 65, 70 años. Y hay que aprender a detectarlo en forma temprana, porque el tratamiento, cuando lo iniciamos, cuando está surgiendo el padecimiento motor, aumenta el éxito a futuro en cuanto a la independencia del paciente. Cuando estás hablando de esta detección, y claro, mientras más pronto detectemos, pues mejor le va a ir al paciente, y me quiero imaginar que a la familia en general, porque el paciente va perdiendo muchas de sus facultades motoras y psíquicas. ¿Hay diferencia en si son trabajadores de la construcción, son pensantes, son abogados, son amas de casa, son empleados de gobierno, etcétera? Sí, claro que sí. Dependiendo de la ocupación también puede ser el grado de discapacidad. Hay que tomar en cuenta que cada paciente tiene su propia condición. No todas las condiciones son iguales, a pesar de que tengan la misma etiología, la misma causa. En cada persona puede ser diferente. Y la evolución puede ser más agresiva en algunos, menos agresiva en otros. Puede ser una presentación más de temblor en unos, más rígido cinética en otros, más combinación de ambas en algunos otros. Y hay otros que pueden tener afectación sobre todo para caminar, la marcha. ¿Qué les parece? Qué interesante. Y bueno, el doctor nos está diciendo una edad, 60, 65 años, pero recuerde que esto no tiene edades. Y por ejemplo, y ahorita regresando del bisturizazo, que nos platique de este famosísimo actor que hasta una asociación hizo, que es este muchacho Michael Fox. Michael J. Fox. ¿Qué les parece? Vamos a ver, porque le pegó muy joven, y chaparrito además, o sea, como tipo mexicano. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Austin, Texas, te quiero escuchar, 3122-1190, 3647-1883, y nuestro, ahora sí que el WhatsApp a través de este chat, 333-822-3208. Vámonos. Tararán, tararán. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Héctor González Usigli, hablando de esta enfermedad de Parkinson. Y nos quedamos con esa edad, esas actividades, ese aparecer de la enfermedad, en donde, como nos comenta nuestro invitado, la pirámide poblacional en México se está invirtiendo. Se calcula que dentro de 40 míseros años, digo, a lo mejor yo ya no estoy, pero los que estén en ese momento se van a dar cuenta de que lo que están padeciendo en Europa lo vamos a estar padeciendo aquí en México, porque México está en ese limbo que ni es desarrollado, ni es totalmente allá como muchos países africanos en donde tiene tanta carencia. Estamos en ese intermedio. Eso sí, tenemos enfermedades de primer mundo sin lana, pero las tenemos, ¿no? Ok, en ese concepto, bueno, pues a mí me llama mucho la atención este actor que, pues para mí ha sido un actor fabuloso con esa película de Volver al Futuro, 1, 2, 3, 4, 5, y luego volvieron a regresar 6, 7, 8, 9, hicieron como 20 películas de serie, pero padrísima, que desde los 40 años o 37 años empezó con manifestaciones al grado que tuvo que dejar la actuación y finalmente se metió de tanto al programa que hizo una fundación y demás. Sí, claro. Michael J. Fox, que es un conocido actor estadounidense y que precisamente se ha visto pues en estas cinematografías de secuencia y secuelas, definitivamente tiene una variante que es menos frecuente que lo que se llama enfermedad de Parkinson idiopática, que empieza a mayor edad, después de los 50 años. En el caso de él, tiene una variante que empieza generalmente antes de los 40 años. Esta se llama enfermedad de Parkinson de inicio en el joven o en la juventud.
Y generalmente este tipo de padecimiento, como es bastante amplio, puede tener diferentes causas en esta población y hay que hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de condiciones. Lo más interesante es que cuando encontramos una persona con enfermedad de Parkinson abajo de los 40, debemos de forzosamente pensar en la posibilidad de condiciones genéticas, mutaciones específicas en algunos genes que puedan precisamente aumentar la probabilidad de aparición de esta condición. Generalmente hay diferentes formas de parkinsonismo genético que en su conjunto son el 5 al 10% del total de todas las enfermedades de Parkinson. Y digo de enfermedades de Parkinson porque ya dijimos que cada paciente tiene su propia enfermedad, sus propias manifestaciones, su propia progresión. Y tal vez estamos hablando más de un síndrome que de una enfermedad propiamente dicha. Aquí lo interesante es que este tipo de parkinsonismo o de enfermedad de Parkinson que empieza antes de los 40 años, el tratamiento tiene ciertas peculiaridades, pueden progresar un poco diferente al que estamos habituados a ver en los pacientes mayores de 50 años, pueden tener fluctuaciones motoras que son muy pronto en el transcurso de la enfermedad con el tratamiento, en donde se les va el efecto de la medicina, tienen que volver a tomar medicina, o movimientos raros que se llaman discinesias, en donde el paciente parece que está bailando y que también se asocia a este tratamiento dentro del contexto de la pérdida de neuronas en el cerebro. Quiero nada más hacer también aquí hincapié en la circunstancia de que parkinsonismo es un gran síndrome, es como un gran pastel. En ese pastel, el 80% de ese pastel corresponde a la enfermedad de Parkinson y el 20% corresponden a enfermedades o condiciones que se parecen mucho a la enfermedad de Parkinson y que no son enfermedad de Parkinson. Por eso la importancia de ir con una persona capacitada para poderlas distinguir, porque el tratamiento, el pronóstico y el abordaje es completamente diferente. Los dos, tanto el parkinsonismo en general como la enfermedad de Parkinson, van a estar caracterizados por temblor, rigidez, lentitud en los movimientos o pérdida del movimiento, alteraciones de la postura y de la marcha. Pero las condiciones específicas de la enfermedad de Parkinson nos van a poder dar una posibilidad de tratamiento mucho más amplia que en los otros tipos de parkinsonismos donde el tratamiento no es tan efectivo y el pronóstico no es tan bueno. Si pudiéramos elegir una enfermedad neurodegenerativa para nuestro futuro, la enfermedad de es una en la que hay mucha posibilidad para dar tratamiento. Entonces, para poder distinguir entre este parkinsonismo, como decir, me duele la cabeza, pues sí, pero hay que ver cuál sería exactamente la causa. Cuando alguien se me queja de dolor que parece vesicular y le mando pedir un ultrasonido y dice piedras, yo digo, aleluya, ya encontré qué fue. Aquí también tenemos algún examen que nos diga, ya no le busques, mira, esta es la pieza que hacía falta de tu rompecabezas diagnóstico. Existe un examen de sangre, un rayos X, una tomografía, algo que te oriente a ti como neurólogo y decir a la familia o al paciente, ¿tienes una enfermedad de Parkinson? Sí, no existe hasta el momento ningún estudio ni de laboratorio, ni de gabinete, ni rayos X, ni resonancia magnética que nos pueda ayudar a diferenciar entre la enfermedad de Parkinson y los otros parkinsonismos, porque nosotros necesitamos un biomarcador específico que no lo hemos encontrado. La clínica es la que nos ayuda a determinar precisamente, y la respuesta sobre todo a los tratamientos, en este caso principalmente a la levodopa o los agonistas dopaminérgicos, una respuesta sostenida y sorprendente a ese tipo de tratamientos que nos puede orientar a que verdaderamente estamos en el contexto de una enfermedad de Parkinson. Lo mejor que tenemos hoy en día para poderlo diagnosticar y diferenciar de los parkinsonismos secundarios o atípicos que también son neurodegenerativos, pero tienen más mal pronóstico y menos respuesta al tratamiento, es la opinión educada de un médico
neurólogo o especialista en enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento. Porque finalmente, bueno, yo recuerdo en mis tiempos de estudiante, luego de interno, no se rían tampoco, no es como el lobo de no, hace poquitos años, es que ya no me acuerdo, acuérdense que tengo Alzheimer. Pero yo me acuerdo que nos daban el signo de la rueda dentada y luego que ponlos a caminar y si no se pueden detener que porque era la marcha del trenecito. O sea, digo, no que no lo diagnostiques en ese estadio, pero como que siento que ya están bien fregaditos los pobres. O sea, como que ya no puede, aunque quieras, ya no puedes hacer mucho como médico. O sea, aquí estamos hablando de acudir a un experto, acudir a un neurólogo, el que se dedica a los trastornos no mentales, los trastornos del cerebro anatómicamente hablando, para que lo pueda diagnosticar temprano, porque como que diagnosticarlo tardíamente, lo que tú dices, ya no es tan conveniente. Sí, porque hay que empezar el tratamiento a la brevedad posible y lo que tú dices es muy cierto. Neurólogo clínico es muy diferente a neurocirujano. El neurocirujano es el que opera el cerebro, pero el neurólogo clínico es el que se encarga precisamente del diagnóstico y tratamiento de todos estos padecimientos que no tienen de entrada una resolución quirúrgica. Aunque hay que tomar en cuenta que con el paso de la enfermedad y cuando ya no hay respuesta a los tratamientos médicos convencionales para la enfermedad de Parkinson, la opción de cirugía, tanto de lo que viene siendo lesión de núcleos específicos en el cerebro o estimulación cerebral profunda con un marcapaso que va hasta estos núcleos, puede también regresarle al paciente una calidad de vida en unos 5 o 10 años. Es como regresar su enfermedad 5 a 10 años y nos permite a nosotros como neurólogos clínicos volver a poder jugar con los medicamentos y volverle a dar una buena calidad de vida. ¿Qué les parece? Qué interesante. Fíjense todo lo que llevamos aprendido. ¿A poco no es padre? Vámonos al bisturizazo. Nuestros teléfonos 3122-1190, 3647-1883. Nuestro WhatsApp está abierto 333-822-3208. Y ahorita tenemos un problema con internet. Por eso es que no está con el chat abierto, pero ya saben que aquí los llevo en mi corazón. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Ya estamos aquí de regreso en la recta final de su programa Quiero Vivir. Estamos ya ahora sí prácticamente para empezar el tratamiento, pues es la última parte del proceso. Pero antes de empezar el tratamiento, una pregunta muy interesante. Drogas, sustancias, pueden llegar a afectar, porque mira lo que nos dice Patricia, tiene 50 años. O sea, está en la edad cuchicuchi, en donde eres el adulto joven, pero ya sientes que los años van a empezar a caer sobre de ti. Porque todavía 40, bueno, todavía aguanto, pero ya 50 dices, tengo que prevenir para poder llegar con calidad de vida a los 80. Recuerden que la gracia no está en llegar a los 80, llegar bien, eso es lo que importa. Y acuérdate que la vida no la tenemos comprada, pero el tiempo que estemos aquí, que estemos bien. O sea, no es vivir más años, vivirlos bien. Y te dice, tengo un taller de calzado y a cada rato estoy respirando, lógico, pegamento in thinner. La pregunta en general, pegamento, thinner, drogas, sustancias, cocaína, marihuana, ¿pueden llegar a provocar, afectar nuestro cerebro? Sí, definitivamente la exposición crónica y sin un cuidado adecuado, preventivo, puede afectar en diversas formas el cerebro. No está relacionado propiamente con la presencia de enfermedad de Parkinson, aunque hay algunas sustancias como el MPTP que se utilizó como una droga de utilización recreacional que sí produjo en muchos pacientes o en muchas personas un parkinsonismo muy similar a la enfermedad de Parkinson y de hecho actualmente hoy se utiliza eso en animales para producir modelos de Parkinson que nos ayuden a investigar sobre ciertos tratamientos que pueden estar disponibles. Lo mejor es proteger al cerebro en todo sentido, realizar ejercicio físico aeróbico de bajo impacto, insisto, ese desde etapas medias de la vida hasta etapas ya avanzadas de la vida es lo que más va a proteger a nuestras neuronas.
el realizar también como parte cotidiana, a veces hay algunos estudios interesantes, tomar 1 o 2 tazas de café por día, parece ser que puede en un momento dado prevenir el que en algunas personas que exista o no enfermedad de Parkinson. Hay menos prevalencia de enfermedad de Parkinson en los que consumen 1 o 2 tazas de café por día. Es interesante porque tiene propiedades antioxidantes, además de que nos despierta claro, todas las mañanas. Riquísimo. Pero sobre todo hacer ejercicio y evitar exposición a tóxicos de cualquier tipo. De hecho, hay una teoría de que puede haber un agente ambiental no bien identificado o tóxico o algún virus o alguna bacteria o alguna entidad que ingresa en un momento dado en nuestro organismo en una persona que es susceptible a generar enfermedad de Parkinson o por la nariz o por el tracto digestivo, y que a través de lo que vienen siendo las neuronas viaja hacia el cerebro hasta que llega donde está la sustancia negra, que es donde se produce dopamina, y empieza a destruir estas neuronas y por lo tanto disminuye la cantidad de dopamina a nivel de los núcleos del cerebro que la necesitamos para el movimiento y otras circunstancias, entre otras sustancias. Eso era lo que quería llegar. O sea, finalmente estamos hablando de bioquímica pura. O sea, hay deficiencia de dopamina y es lo que te va a dar al traste con tus movimientos. ¿Los tratamientos están encaminados a eso? Hoy en día la mayoría de tratamientos están hacia el aumentar precisamente la cantidad de dopamina en el cerebro, porque al aumentar la dopamina en el cerebro empieza a reducirse los síntomas motores de la enfermedad. Quiero también decir que existen otros neurotransmisores que pueden estar implicados, pero no se han estudiado también como la dopamina, y en donde no hay tampoco mucho terreno en cuanto a tratamiento, como noradrenalina, serotonina, inclusive acetilcolina. Pero tal vez el marcador principal de la enfermedad y sobre todo la enfermedad motora precisamente es la deficiencia de dopamina. Entonces, los tratamientos para la condición motora tienen que ver precisamente con el aumento de la cantidad de dopamina en el cerebro. Levodopa, que es prácticamente dopamina y que es prácticamente un tratamiento homeopático porque el cerebro la produce, pero yo se la doy en forma externa vía oral. El único problema aquí con los efectos colaterales es que tiene que pasar por el intestino antes de llegar al cerebro y puede haber algunos efectos en el organismo antes de que llegue a su población blanco, y que conforme también pasa el tiempo y se destruyen más neuronas, luego no hay forma de almacenarla y llegan a otras áreas del cerebro donde no deben de llegar y empiezan algunos efectos colaterales. Los otros son los agonistas dopaminérgicos, que son sustitutos de la dopamina y que son fórmulas ya sintéticas estudiadas en laboratorio, en donde se pueden dar también con muy buena potencia, con muy buen margen de efectividad, con algunos otros efectos colaterales asociados a que no nada más van a los receptores de dopamina que están afectados en el Parkinson, que son los D1 y D2, sino que también actúan sobre los D3, a veces los D4 y los D5, que son receptores diferentes de dopamina en otras áreas del cerebro y pueden producir otros efectos colaterales, sobre todo en personas mayores de 65 años. Abajo de los 65 años son muy seguros. Y el otro aspecto importante de los efectos colaterales de los agonistas dopaminérgicos y que nos da mucho pendiente es en las personas que tienen cierta personalidad adictiva. Cuando los damos puede aumentar el riesgo de adicción en estos pacientes. Hay otros tratamientos como los inhibidores de la monoaminoxidasa, selectivos, y otros como los inhibidores de la COMT, que son otros medicamentos que ayudan a aumentar la cantidad de dopamina en el cerebro también, que tienen una potencia mucho menor que los agonistas dopaminérgicos, pero son útiles en ciertas circunstancias. Pero lo mejor y el gold estándar y lo que al final de cuentas termina dándole uno a los pacientes es levodopa pura. Yo recuerdo en mis tiempos de estudiante que lo que nos decían los maestros era cómo diablos le hago para que la dopamina pase al cerebro. Y nunca se me olvidó de mi mente ese pequeño eslogan de carbidopa, levodopa.
que decía, uno es como el conductor para que el otro pueda brincar. ¿Sigue siendo la misma dinámica en los tratamientos? Sí, la realidad es que como la damos vía oral, se degrada mucha de la levodopa a nivel intestinal y esto produce efectos colaterales como náuseas o vómitos y aparte reduce la absorción. Si nosotros la combinamos con carbidopa o benseracida, se bloquea la transformación de levodopa a dopamina en el intestino, se absorbe más, llega más al cerebro y disminuye en mucho estos efectos colaterales, sobre todo de náuseas y vómitos. Y los otros medicamentos como los inhibidores de la MAO-B y los inhibidores de la COMT, esos actúan a nivel o del hígado o a nivel central, también disminuyendo el metabolismo y aumentando que la levodopa llegue a las neuronas blanco para que ellas sean las que la transforman a dopamina y se reduzcan todos estos efectos colaterales y se prolongue su efecto. Y que no se nos olvide, por favor, que un paciente que está tomando medicamentos, que ya tiene diagnóstico, hay medicamentos que tienen efecto como si fuera un Parkinson. El ejemplo más clásico es la metoclopramida. Bueno, aguas. Sí, hay muchos medicamentos que bloquean dopamina a nivel central y son muy potentes bloqueadores de dopamina. Y sobre todo en personas que tengan tal vez una depresión de neuronas en el cerebro, generalmente pueden producir síntomas indistinguibles de la enfermedad de Parkinson, pero también puede ser en personas susceptibles, aunque no vayan a desarrollar enfermedad de Parkinson. Se nos acabó el tiempo. Me gustaría un teléfono de contacto donde tu consultorio. Sí, claro que sí. Tenemos la posibilidad. Somos un grupo de neurólogos especialistas en enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento. Se llama Humano, Unidad de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas. Aquí en Guadalajara, el teléfono es 33 36 11 15 22. ¿Repetimos? El teléfono es 33 36 11 15 22 en Guadalajara. 33 36 11 15 22. Estuvo con nosotros el doctor Héctor González Usigli, neurólogo de lo mejor, experto en esta área. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. El tiempo se nos fue rapidísimo. Ahí estuvo el buen Toño en los controles y así en el teléfono, César en cámaras y un servidor, Rosy en producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el día de mañana con el tema trastornos de la dinámica pélvica. Que Dios te bendiga y quédate con la programación de Radio Mujer.